El lenguaje. Las palabras. Construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentros. Somos comunidad. Somos comunicación para el bienestar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una semana más en Comunicación para el Bienestar. Les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros José Luis Torres Flores y Claudia Pérez. Hola. Hola, Ivette. Muy buenas tardes. Hola, José Luis. Hola. Hola, Ceci. Hola, Ceci. José también. Luis Flores Torres. Perdóname, José Luis, yo ya sé que tenemos casi 20 años de amigos y yo no puedo con tu apellido, discúlpame. Suele pasar, se confunde. Hoy tenemos una invitada muy especial, desde Argentina nos acompaña. Ella es Ceci Casín y hoy está con nosotros en Comunicación para el Bienestar para hablar de un tema que nos parece de suma importancia y que creemos que en México debe tomarse esta discusión. Ella es Ceci Casín. Hola, Ceci. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Ceci. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre la renta básica, voy a decirles que Ceci es militante de la Red Humanista por la Renta Básica Universal desde el año 2020, es humanista desde el año 2008, también está en el Mensaje de Silo y en la Comunidad Internacional No Violenta Abriendo Futuro. Ella también estudia Derecho en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, y es delegada del Centro de Estudiantes. Bueno, ahora sí, después de esta presentación, Ceci, nos gustaría empezar esta charla que nos dijeras qué es la renta básica, de qué se trata. La renta básica es una asignación monetaria que brindaría el Estado a un territorio, a una nación, a cada ciudadano, y tiene 5 características que son la universalidad, o sea, que sea universal, incondicional, individual, suficiente y permanente. Sería un derecho humano, el derecho humano a la subsistencia, ¿no? Universal sería para toda la población. Incondicional es que se dé aunque trabaje o no, sin importar si tiene otra fuente de ingreso. Individuales para cada persona, independientemente de con quién viva. Suficientes que permita cubrir las necesidades básicas de la subsistencia. Permanente, que dure más allá de la pandemia o de las crisis económicas. Sería eso. Sí, hola, bueno, yo soy Claudia y a mí me gustaría también preguntarte, ya que estamos desde el canal de Comunicación para el Bienestar, a mí me gustaría preguntarte justamente cómo va a impactar o cómo impacta la renta básica justamente en el bienestar de las personas. ¿Cuál sería este beneficio? Y en el bienestar de las personas se eliminaría mucho el estrés, mejoraría la salud psíquica y física, ya que ya el tema de lo económico estaría resuelto en algún sentido, ¿no? Podrían dedicar su tiempo libre o sea, más justamente a hacer alguna actividad de su interés, hacer alguna actividad social o espiritual, y tener mucho más tiempo para la salud, para la recreación, para la sociabilización, ¿no? Sí, creo que es. Ceci, entonces, a ver, yo pondría sobre esto que nos estás diciendo 2 cuestiones sobre la mesa. Uno, que de acuerdo a las características que tú nos dijiste al principio de universalidad, incondicionalidad, individualidad suficiente y permanente, entiendo que entonces esta cantidad de dinero mensual que se le estaría dando a la población aplicaría a todos por igual, sin diferencia de clase social.
En este sentido, ¿cómo se garantizaría un tema de la equidad? Es decir, ya en términos de discusión práctica, digamos, cuando lo ponemos sobre la mesa así, a lo mejor escucharíamos muchas voces que dirían que este es un esquema injusto, ¿no? Porque ¿cómo se le va a dar a alguien que tiene los suficientes recursos económicos en lugar de darle más a los que no los tienen? ¿Cómo garantizamos aquí el tema de la equidad, o es un tema de derechos humanos, o de qué va? Claro, al ser un derecho humano, tiene que ser para todo el mundo, no se puede dejar afuera a nadie, ¿no? Y en realidad los que más pagarían impuestos de acuerdo al sistema de financiación de esta renta básica serían los que más tienen, ¿no? Entonces, como tienen que pagar mayor impuestos para financiar esta renta básica, no verían esta renta básica como un ingreso, porque en realidad sería absorbida por estos impuestos que tienen que pagar, pero sí los que menos tienen, ellos sí lo verían. Otro asunto en relación a la renta básica universal es el concepto del trabajo mismo, que tradicionalmente está relacionado con el salario, es decir, el trabajo remunerado de alguna manera, ¿no? Creo que el concepto de renta básica, de alguna manera, una de las cosas que se le critica justamente es que mucha gente ya no vería la necesidad de trabajar. Es decir, al tener un salario asegurado, se piensa, existe ese estigma de que la gente pues ya no sentiría esa necesidad de trabajar, ya no tendría una razón para trabajar, digamos, en ese aspecto crítico hacia la renta básica. En ese aspecto, ¿cuál ha sido esa experiencia? ¿En verdad disminuiría el trabajo, o más bien fomentaría la búsqueda de trabajo desde otras perspectivas, desde otro espíritu, desde otras búsquedas incluso? Claro, sí. La renta básica en realidad no propicia la renuncia de buscar empleo, porque en realidad todo ser humano quiere vivir bien, estar mejor de lo que está, crecer. Lo que sí propiciaría es buscar un empleo que más se adecue a sus capacidades y necesidades, ¿no? Se desarrollaría mejor la vocación, la posibilidad de crear sus propios proyectos y sobre todo una mejor negociación con el empleador, que hoy por hoy no existe, ¿no? Se firman contratos de empleo donde el trabajador está en ínfimas condiciones ante el empleador, eh, y como hay cada vez más demanda laboral y menos oferta, estas ofertas son cada vez más esclavizantes y en peores condiciones, donde la gente hoy por hoy con un empleo no llega a fin de mes, ¿no? Trabajando 8 horas. Entonces, creo que siempre va a haber gente que no quiera trabajar ni hacer nada, como también va a haber gente que sí quiera trabajar, pero no como nosotros conocemos por ahí, por dinero, ¿no? A través de una contraprestación, sino por ahí ad honorem, como voluntario y demás. Hay muchas actividades, ¿no?, que la gente no realiza y que no son remuneradas. También está el trabajo de las mujeres, que no son reconocidas en su actividad de cuidados y tendrían mayor libertad. Los artistas es otro ejemplo, que no viven de su profesión hoy por hoy y con esto podrían vivir de su profesión. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte si ya hay algunos casos de países que hayan implementado esta renta básica y cómo les ha ido, ¿no? Para poder tal vez replicar o tropicalizar tal vez este modelo hacia otros países también. ¿Cuál ha sido como esta experiencia en la implementación del programa?
claro, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia, en mayo del 2021, se publicaron los resultados del plan piloto desarrollado entre el 2017 y 2018, que era 2.000 ciudadanos entre 25 y 58 años recibieron del Estado 560 euros al mes. Si bien el proyecto no tuvo incidencia en la búsqueda de empleo, no hubo variaciones importantes en ese aspecto. Sí impactó positivamente en áreas relacionadas con el bienestar, como la salud, el estrés y la habilidad para concentrarse. El gobierno decidió no extender el programa debido al alto costo que llevaba y que supuestamente no cumplió con el objetivo propuesto, que parece que se debió a temas políticos, ¿no? En Canadá, en 3 localidades de Ontario, se dio una renta básica a 4.000 personas de modo aleatorio. Luego en Barcelona, en España, se terminó un proyecto en el cual se entregaron a 1.000 familias 4 tipos de rentas diferentes, más o menos condicionadas. En California hay experiencias piloto puestas en marcha en Oakland, Condado de Marin, San Francisco, Condado de Santa Clara y Los Ángeles, que han llevado al gobernador del estado a poner a disposición 35 millones de dólares para poner en práctica su propio proyecto estatal. De estos proyectos, en Stockton, California, en marzo de este año se publicaron los resultados de una prueba piloto de 2 años. Se habían entregado $500 a 125 personas durante 24 meses. El resultado es que trabajaban más, conseguían mejores contratos y podían planificar mejor sus vidas. El dinero que no tenía condiciones para ser gastado fue empleado fundamentalmente en alimentos, ropas y necesidades de la casa. En Alaska se sigue entregando una renta a cada ciudadano al terminar el año, a cargo de los dividendos del petróleo de alrededor de $2.000 por persona. En Berlín y Alemania, de más de 2 millones de personas que se postularon, fueron seleccionadas 122 que recibirán 1.200 euros al mes. El 1 de junio comenzó la experiencia, que durará 3 años y está financiado por 150.000 donantes de una organización que está con el tema de la renta básica. En Maricá, Brasil, se puso en práctica en el 2019 una renta básica a familias que están en situación de precariedad. Se ha mantenido y la cantidad actual es de 5 veces más que el comienzo. Está asociado a las medidas económicas dentro de un programa integral de economía solidaria. En Kenia, desde el 2016, hay un experimento que durará 12 años, financiado por la ONG Give Directly, que beneficia a 21.000 personas que percibirán $23 al mes en promedio. Luego, en India, 20 pueblos de un estado están recibiendo una renta básica. Los resultados económicos, sanitarios, de escolarización son especialmente positivos. En Namibia, desde el 2008, todos los habitantes reciben cada mes $100 namibios sin condiciones. Y en Cataluña se va a poner en marcha una prueba piloto por la cual 5.000 personas recibirán una renta básica de 900 euros al mes durante 2 años. Se aplicarán territorios representativos de la población catalana para poder evaluar resultados a nivel comunitario también. Ceci, estos panoramas que tú nos relatas ahorita están muy interesantes porque van, digamos, desde los países más ricos, como Estados Unidos, Alemania, por ahí mencionabas, hasta pasando por países muy pobres como los de África, ¿no? Que mencionabas. Pero ya en términos prácticos, supongo que poner en operación un tema como la renta básica trae muchas, digamos, dificultades administrativas u operativas.
Uno de ellos me imagino que es, por ejemplo, el registro. Tú ahorita hablabas de postulantes para pruebas piloto, etcétera. Pero ya digamos en un esquema donde ya hubiera una aprobación de la renta básica universal, pues hay personas que no aparecen en los listados o que por cuestiones que están en una pobreza demasiado extrema, no están en ningún registro. Es decir, gente sin hogar. Por ejemplo, México tiene una población migrante muy grande y está creciendo cada día. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los ciudadanos migrantes también? Forman parte de este programa. Y la otra pregunta sería, ¿cómo evitamos, por ejemplo, que un programa como la renta básica, que tiene que ver con entregar dinero a las personas, no se utilice políticamente, ¿no? Como por temas de clientelismo o electoral, ¿no? ¿Cuáles serían los mecanismos para poner candados a un programa de renta básica universal? ¿Y cómo se garantizaría que sobre todo los más necesitados o los más pobres no queden excluidos de estos programas? Claro, para que no queden excluidos, en realidad la exclusión y el clientelismo se evitan gracias a la incondicionalidad y que no hay intermediarios para recibir el dinero, ¿no? Lo que se eliminaría son justamente esos gastos burocráticos y con eso, bueno, con eso también se financiaría la renta básica, ¿no? Pero yo creo que cada estado tiene que decidir si se lo da también a los migrantes o no. Eso no está tan definido entre todos los organismos que hay, movimientos por la renta básica en el mundo. No todos tenemos los mismos criterios. De hecho, algunos proponen darle la renta básica a mayores de 18. Algunos a los jubilados no, nosotros decimos que sí, a los jubilados sí, a la gente. Y sí, el tema de los migrantes, calculo que deberían estar contemplados, ¿no? No me acuerdo cuál era la otra pregunta, se me pasó. No, básicamente era cómo eliminamos el uso político, ¿no?, electoral de este recurso y cómo evitamos que los más pobres queden excluidos por no contar, por no aparecer a veces ni en los registros, ¿no? Ah, claro, sí. Sí, lo que hay que hacer es un buen censo y llegar a toda la población. Con el tema de la vacunación, por lo menos acá en Argentina, fue bastante rápido de aparecer en los registros, de anotarse, fue muy sencillo. Yo creo que se puede anotar a la gente en situación de calle, en situación de... y fue cero burocrático, era llamar y ir a vacunarse y listo, no había mucho. Entonces, si se puede hacer con la vacunación, ¿cómo no se va a poder hacer con depositar dinero en una cuenta, abrir una cuenta a todo el mundo? Aquí se hizo, se dio un ingreso familiar de emergencia durante la pandemia y se dio la posibilidad de abrirse una cuenta gratis para poder recibir el dinero, ¿no? Una cuenta de banco. Y fue sencillo, ¿no? Creo que eso ya a través de políticas públicas que el Estado tiene que ocuparse de ese tema. ¿Qué más? Y con respecto a los países ricos y pobres, también me parece que lo que tiene lamentablemente, sobre todo Latinoamérica, es copiar mucho los modelos, modelo eurocentrista, europeo. Entonces, si en Europa ya hay modelos o se implementa en algún país definitivamente de forma permanente una renta básica, es muy probable que se aplique acá en Latinoamérica por el hecho de que las leyes, ¿no? Yo estudio Derecho, todo es tomado de Europa y adaptado, ¿no?, a la realidad, pero eso. Ceci, como te comentábamos poquito antes de iniciar la entrevista,
En México el concepto de renta básica no es un concepto que esté muy socializado. Y aquí lo que tenemos es una larga historia de, ahora se le llama apoyos sociales hacia grupos vulnerables. En diferentes sexenios, en diferentes momentos se les ha llamado de diferente forma, pero son conceptos que en nada tienen que ver con lo que están planteando con la renta básica universal. Lo que tenemos son apoyos sociales hacia grupos vulnerables, pues hacia gente de la tercera edad, madres solteras, gente con cierto tipo de enfermedades, grupos vulnerables en términos generales. Creo que no hacia grupos migrantes aún. Y platícanos un poquito cuál ha sido ese proceso, ese camino andado que llevan trabajado ya, sobre todo en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, para poner el tema justamente de la renta básica universal, que me parece fundamental, en la agenda, no solamente en la agenda política, sino en la agenda pública. Es decir, ¿cómo podemos hacer desde México para poner justamente, para que permee este concepto de renta básica universal hacia estas agendas, de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido en Sudamérica? Ah, sí, con respecto a nuestra red, comenzó en el 2000, bueno, en el 2019, ¿no? Esta organización, esta red, a partir de Juana Pérez Montero, que ella era miembro de Humanistas por la Renta Básica Universal, que surgió de un equipo de base del Partido Humanista de España en el 2015. Luego en el 2017 y 2018 hace una serie de charlas acá en Latinoamérica, pasó por Perú, Lima, Chile, Santiago, Argentina y Brasil. Luego en 2019 hace una segunda gira presentando el documental RBUI, Nuestro Derecho a Vivir, que lo hizo el director Álvaro Orús, la Agencia Internacional de Noticias Presencia y Humanistas por la Renta Básica. Y bueno, luego entrega algunos ejemplares del libro RBUI, Preguntas y Respuestas, una mirada desde el nuevo humanismo, desde el nuevo humanismo universalista, que también lo realizaron los Humanistas por la Renta Básica Universal. Y luego va a recorrer también Bolivia, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, Argentina, otros lugares de Argentina, de Chile, Costa Rica, Estados Unidos y Brasil. Luego, difundiendo todo esto de la renta básica, es que se crea el primer grupo latinoamericano en 2019, que era la Red Humanista por la Renta Básica Universal en Latinoamérica. Luego fue creciendo el grupo y se fueron sumando personas de otros lugares del mundo y quedó como una red internacional. Y el 31 de julio pasó a llamarse Red Humanista por la Renta Básica Universal. Y bueno, en el 2020, en el 2020 pasó a llamarse Red Humanista por la Renta Básica Universal, a secas sin Latinoamérica. Yo creo que para poder ponerlo como agenda, es en el Foro Social Mundial en México, habría que ponerlo igual que en todas partes, ¿no? De forma difundiendo, haciendo charlas informativas, está el documental, el libro, también llegar a la gente, a las universidades, sindicatos, organizaciones sociales, colectivos, políticos, a todo lo que se pueda, hasta que sea una ley, ¿no? En nuestro caso comenzamos haciendo algunas charlas temáticas con distintas organizaciones, con feministas y renta básica, cómo beneficia la renta básica al feminismo, pueblos originarios y renta básica, cómo beneficia la renta básica a estos pueblos originarios, población LGTB y renta básica, cómo beneficia.
y nos fuimos metiendo con algunas agrupaciones políticas también, cómo beneficiaría la renta básica esta agrupación. Y así fuimos como tocando varios temas, también el tema de cooperativismo, tuvimos charlas con con gente que está en el tema de cooperativismo. Y bueno, también nos damos cuenta que a toda agrupación que nos cruzamos, creo que a todo el mundo beneficia esta medida, no creo que haya uno que no lo beneficie para nada. Hay gente que le gusta trabajar y que reivindica el trabajo y está perfecto, esto no se opone al trabajo. En todo caso, por ahí no se opone al trabajo, pero sí al trabajo explotador, mal pago, ¿no? Daría mejores posibilidades, ¿no? No sé si contesté todo. Y Ceci, justo ahorita que mencionabas el Foro Social Mundial que va a ser este año en la Ciudad de México, y que justamente en el Foro Social Mundial del año pasado fue donde tuvimos contacto con la Red Humanitaria para la Renta Básica, preguntarte cuál va a ser su participación. Los vamos a ver por acá, por México, este año, cuál va a ser su propuesta, cuál es el plan de trabajo de la Red Humanitaria por la Renta Básica para este 2022. Y en lo que sería presencial no creo. El tema del COVID está medio complicado en varios países, inclusive acá, pero virtual sí, seguro, más que somos de distintos países. Sí estaría bueno. Yo creo que, no me voy a adelantar, pero calculo que estaría bueno por ahí tener un panel con alguno de los promotores de la renta. Hay mucha gente que habla del tema, conocida, que convoca, ¿no? Son convocantes. Está Sergio Mezquita, que intendente, ¿no? De Maricá, intendente, no me sale la palabra de acá de Argentina, se dice así. Bueno, está Sergio Raventós, está Gaestán, hay mucha gente con este tema que convoca, y por ahí no sabemos todavía, no organizamos, pero algo de eso estaría bueno. Bueno, Ceci, pues muchas gracias. Antes de despedirnos, no sé si José Luis, Clau tuvieran alguna otra pregunta, o tú, Ceci, algo que creas que es importante mencionar aquí sobre la renta básica. Yo sí tengo una pregunta, pero adelante, Ceci. No, por ahí, que si alguien nos quiere buscar en nuestras redes, tenemos una página web que es www.redhumanista.rbu.org, y en el Facebook, bueno, tenemos un grupo que es RHRBU, y el Instagram es red.hrbu. Bueno, voy a retomar mi pregunta, Ceci. Y para mí, tú mencionaste que una característica también de la renta básica, lo ideal sería esta parte que fuera sostenible, ¿no? Que a través del tiempo se pudiera garantizar. ¿Qué sucedería si no fuera así? Sino todo lo contrario. ¿A qué nos llevaría justamente, no? O sea, sobre todo en este contexto tan complejo de 2 años de pandemia, etcétera. O sea, ¿cuál sería como este escenario negativo de no implementarla y no trabajar en ella? En el caso de que se implemente, pero que no sea permanente. Exactamente, o sea, que no sea como un proyecto sostenible, ¿no? A largo plazo, ¿no? Que las naciones lo puedan pues implementar con esa periodicidad, y que no solamente beneficie de manera temporal, sino que sea ya duradera. Claro. Yo creo que hay que reformar las constituciones de los países para que pueda estar, para implementar esta medida como un derecho humano. Pero sí, más allá de eso, yo creo que todos los derechos que se otorgan
que después se saque la gente ya sabe que lo tuvo en algún momento, que fue su derecho, y no digo que sea imposible, sí, pero una vez que ya esté en la cabeza de la gente, me parece que es más difícil, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la AUH, que es la asignación universal por hijo, que se otorga, es condicionado, no es un subsidio condicionado, pero que es un derecho, ¿no? Entonces, es muy difícil de sacarlo, ¿no? El gobierno de derecha que estuvo acá en 2015 no lo sacó, ¿no? Porque ya justamente pues es un derecho adquirido, y hace un tiempo se quiso también sacar la indemnización, ¿no? Son cosas muy complicadas. Obviamente siempre se puede volver a la prehistoria en cuanto a derechos, siempre. Pero bueno, una vez que ya sea un derecho y no un mero bono o un subsidio temporal que dure un año y nada más, sí se puede. De hecho, igual todo deja precedentes, ¿no? El IFE acá en Argentina ya es un precedente, todo va dejando precedentes también. Si ya se hizo una vez, se puede volver a hacer, ¿no? Eso. Gracias, Ceci. Bueno, Ceci, pues te agradecemos mucho este tiempo que te has tomado para hablarnos de la renta básica universal. Esperamos encontrarnos, aunque sea de forma virtual, en el Foro Social Mundial. y bueno, esperamos también que este tema pueda colocarse sobre la agenda de México y podamos ahí tener alguna incidencia, sobre todo en su discusión, ¿no? Como tú dices, que se ponga en boca de la gente y por ahí que no se suelte el tema, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Luis Flores Torres. Gracias, ahora sí. Gracias, Clau, y muchas gracias a ustedes que nos acompañan. Los invitamos a visitar nuestra página web, comunicacionparalbienestar.com, y nuestras diferentes redes sociodigitales. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Bye. Chao. El lenguaje. Las palabras. Construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentros. Somos comunidad. Somos comunicación para el bienestar.